Hola, muy buena noche. En este viernes 21 de mayo les mando un saludo muy cordial a donde quiera que me sintonicen en esta noche en plataforma de TVX, como todas las noches de viernes. Muchas gracias por sintonizarnos siempre por el stream de tvx.com.sv o en el canal de YouTube de Informa TVX. Muchas gracias por dejarnos sus likes también en las páginas de plataforma-sv, tanto en Facebook como en Twitter. Ya saben que también mis canales o mis redes, en todas me encuentran como Tania Pastor, en YouTube, en Facebook y en Twitter. Quiero mandarles especialmente en este viernes un saludo a José Osegueda, a doña Sarita, una vecina que tengo muy linda que siempre está muy pendiente y dice que es mi fan. Le mando un saludo y un abrazo muy fuerte a doña Sarita. Cuando la vea se lo doy. También a Danilo Colorado, Mauricio Vides, a Carlos Escobar, que siempre está muy activo en todas las redes y en muchos programas de opinión, a René Navas, a Luis Vázquez, Rubén Aventuras, Douglas Moreno, Nelson López. Generalmente me gusta seleccionar los comentarios que más me llaman la atención y por supuesto siempre tengo algunas preguntas para responder. Esta noche sí lo vamos a hacer un poco breve, ya que el viernes anterior sí usamos casi todo el programa para ello. Pero me preguntaba alguien, de hecho fue Carlos Escobar, o no me preguntaba, sino que más bien él siempre está comentando y él habla que en El Salvador necesitamos una constitución más consultada con la sociedad, que me parece, o que eso es lo necesario, dice, incluso tiene que verse el tema del referéndum. Y me parece que incluso esa es la visión que tiene el vicepresidente de la República al haber abierto por primera vez en El Salvador una consulta ciudadana para opiniones sobre reformas a la Constitución y que es el proyecto pues que se espera que entreguen en agosto. Por lo menos esa era la visión, ya no tener aquella constitución de guerra, aquella constitución sobre todo que es el legado de personas que, bueno, algunos consideramos que no obstante esa fue una constitución que nos ha tenido o que ha dirigido la nación por muchísimos años, pero yo creo que por lo menos a mí no me parece del todo agradable que sea una constitución que nos deja un constituyente liderado por una persona pues que todos sabemos cuál es su historia. De manera que sí, yo estoy de acuerdo, de hecho eso me parece que es lo que se está haciendo en el tema del referéndum, pues mi opinión sigue siendo la misma, ojalá y pudiéramos tener oportunidad a tener un referéndum. Vamos a ver si hacemos un programa sobre ese tema como sugiere Carlos. También me preguntan sobre don Norman Quijano, el ahora imputado Norman Quijano y su juramentación en el Parlacen, que si inmediatamente va a ser desaforado, no funciona así. Ya lo mencionaba anteriormente que hay un procedimiento que seguir, me parece que hablábamos del artículo 22 de la ley del Parlacen, de la ley de creación del Parlacen y 29 y siguientes, si no me equivoco, del reglamento a esta ley, en el que tiene que hacerse una especie de mini antejuicio similar a lo que había en El Salvador, en donde todos votan, se conforma una mini comisión y tampoco es tan sencillo, sobre todo si, como les mencioné en aquella ocasión, ahí hay un presidente y una vicepresidenta de otra nación del Parlacen que también están gozando de fuero y evadiendo en alguna medida los procesos penales que pudieran estar o deberían de estar enfrentando en sus propios países, como en República Dominicana. De forma que tampoco es tan sencilla la situación porque, bueno, en este momento yo imagino que los abogados defensores del señor Quijano han apelado sobre la medida de la detención y pues está a ver si la Cámara confirma la orden de detención o si por el contrario tiene un criterio diferente y la anula. Eso está por verse. Lo que sí es cierto es que en realidad el fuero en El Salvador sigue siendo utilizado como un mecanismo de impunidad y es bien difícil porque ya lo decía el actual ministro de Gobernación. Es decir, no se podía hacer nada cuando el fiscal general saliente dice que ya se dio que ya salió del país el doctor Quijano y entonces muchos cuestionaban, pero ¿por qué no se le detuvo antes? Si es que en realidad antes tenía fuero, es decir, el fuero se le acaba el propio 30 de abril, pero él ya había salido porque él conocía esa situación y sabía que corría el riesgo de ser detenido además. Y también pues sabemos de las fugas de información que siempre se han dado en El Salvador y que ahora hay un mecanismo en el cual personas que son funcionarios, esto es muy bueno, al salir del país se activa una alarma. De hecho, esa alarma
es como en el tema del lavado de dinero y las personas políticamente expuestas, que en los bancos se despierta una alarma cuando hay transacciones financieras o cuando hay productos financieros adquiridos o cuando hay movimientos, es decir, cuando una persona que es políticamente expuesta, que ahí entran todos los funcionarios, en realidad ese tipo de alertas deberían de activarse en muchos aspectos en el país, porque definitivamente las personas tendrían derecho a saber que están haciendo transacciones con personas que en alguna medida o manejan los fondos o tienen decisión sobre el manejo de fondos. Pero bueno, eso es algo sobre lo que se puede avanzar todavía más, porque ya el hecho de que al salir del país se active una alerta cuando está saliendo un funcionario, como ahora se tiene y antes no se tenía, pues por lo menos hace más fácil el seguimiento en casos de extradiciones que sean necesarios. La extradición ya vieron que se tardó un año, la extradición del suegro de Funes, vamos a hablar de ese caso un momento, y un año desde que fue detenido, no desde que la persona fue ordenada a su captura. Es decir, esos no son procesos muy sencillos que se resuelven de la noche a la mañana. También me decía alguien, ¿por qué no, si el salvadoreño puede tener una doble nacionalidad en Centroamérica, por qué no se extradita a Mauricio Funes si sigue siendo un salvadoreño? Me preguntaban. Y es que la Constitución en Nicaragua prohíbe la extradición de sus nacionales. Precisamente esa fue la estrategia. Primero, dilatar todo lo posible, ganar tiempo con su condición de asilado político para luego adquirir la nacionalidad express. Precisamente para evitar para evitar en el caso de perder su condición de asilado, pues entonces pasar a ser ya un ciudadano que no puede ser extraditado. También entonces, esa es la situación. En el caso del suegro de Funes, este señor no tenía la condición de asilado. Entonces, cuando él decide viajar a Costa Rica o a Panamá, que iba a Panamá, pero lo detienen en Costa Rica, en realidad él no gozaba de la condición de asilo, y la condición de asilo es en Nicaragua. Igual si hubiera salido, pues lo mismo habría sucedido. Entonces, este señor, que es capturado allá por abril del 2019, que es decir, se entiende como que es captura, pero en realidad es una retención que hace el país con miras a la extradición para efectos de ser procesado en El Salvador, como de hecho estaba siendo reclamado en El Salvador. Este señor es acusado, como ya lo sabemos también, de participar en la trama de defraudación al Estado en el caso saqueo público. Siempre voy a decir que los nombres son etiquetantes, pero bueno, en ese caso donde se supone que hubo una defraudación de 351 millones de dólares. Yo voy a insistir en este punto. En el caso Saca, que es donde yo estuve y conozco, la fiscalía fue incapaz de probar que fueron 301 millones exactos de gastos reservados ejecutados lo que fueron defraudados. De hecho, esa es una de las problemáticas que han generado más confusión a la hora de definir cuál va a ser la responsabilidad civil para que el imputado pueda optar a un beneficio carcelario como cualquier otro imputado. Entonces, ese desorden, esa idea en donde la fiscalía hace dos fiscalías, la fiscalía de Douglas Meléndez, que se cuelga esa medalla de condenar a un expresidente de la República, pero sin restitución de los fondos defraudados para El Salvador, pero que a nivel internacional funcionó muy bien, porque sienta un ejemplo en cuanto a los casos de corrupción, pero en realidad el beneficio fue para el señor Saca y para el fiscal general, porque la población no ganábamos nada con que estuviera 5 o 6 años detenido el señor, preso, cumpliendo una condena, si al final no hay restitución del dinero defraudado. Si supiéramos a ciencia cierta, si Fiscalía hubiera sido responsable de determinar la cantidad que a ciencia cierta ese señor defraudó de los gastos reservados en colaboración con muchas otras personas, pues sería diferente la situación. Entonces, en el caso Funes, yo me atrevería a decir que es exactamente lo mismo. No es el monto total, sin embargo, sería muy responsable si la Fiscalía cambia el procedimiento en ese caso y logra determinar la cifra exacta por persona a la que va a tener que después responder en la responsabilidad civil. Entonces, ¿qué pasa con este señor? Todos sabemos que el expresidente Funes se cuidó bastante de no poner bienes a su nombre. Quizás fue el que mejor intentó cubrir todo su rastro y ahora dice de que solo hay de prueba contra él lo que puedan mencionar testigos criteriados, lo cual es falso. Siempre hay
Ya hablábamos en alguna ocasión de la prueba de los indicios, de la prueba por indicios, que luego se convierte en prueba indiciaria, es decir, cuando toda la prueba en su conjunto, cuando toda la prueba en su conjunto nos lleva a una única conclusión y no podemos entonces tener una convicción diferente de culpabilidad de una persona, pues entonces estamos hablando que también se puede condenar que eso fue manipulado en algún momento por el señor Funes, que el ex fiscal general o el ex jefe de lavado de dinero mencionó que no había prueba directa. Que no haya prueba directa no quiere decir que no pueda ser condenado con prueba indiciaria. Entonces es lo que estábamos hablando en ese momento. Y el suegro del señor Funes, en teoría habría sido uno de los testaferros y que ayudó a lavar en alguna medida, alguna cantidad del dinero defraudado, que no sabemos cuánto es. Sí, un poco excesivo, en realidad bastante excesivo todo el mecanismo, pero bueno, las autoridades que operaron todo o que planificaron todo el operativo tendrán sus razones. Yo creo que quizás habría podido ser menos generoso, pero bueno, mientras dé resultados y se devuelve el dinero al Estado, yo creo que todos vamos a estar conformes. Este caso de Funes, yo creo que a la gente, a todos los ciudadanos, al final del día, sí queremos que cumplan cárcel todos los corruptos, pero yo creo que es más necesario para lograr fines de políticas públicas que sirvan a toda la gente en términos equitativos, a los más vulnerables sobre todo, con mayor intensidad. Nos interesa mucho más que retorne ese dinero defraudado, que la Fiscalía, a diferencia del caso Saca, haga un esfuerzo sobrehumano y hasta donde les permita su voluntad, sus fuerzas, su conocimiento y la tecnología de que cuentan de seguir el rastro del dinero. Lo que pasó en el caso Osaka es que dijeron, bueno, esta cuenta transfirió a esta sociedad a esta otra en Estados Unidos y se acabó. No hubo más seguimiento del rastro del dinero que seguramente hubieran encontrado, pero no desconozco si se hizo por falta de personal, de conocimiento, de equipo, de tiempo, no lo sé, pero realmente en el caso Osaka no se siguió el rastro del dinero. Entonces podría ser que en el caso Funes, ojalá y sí, se llegue hasta donde ya no se pueda seguir, porque han tenido muchísimo tiempo. Incluso a mí me parece muy extraño que hayan tenido tanto tiempo de instrucción cuando solo la ley permite solamente un año, es decir, 6 meses y 6 meses más, no más. También, bueno, eso en conclusión al caso de Funes, de saqueo público. Hay muchas personas, yo creo que todos coincidimos que nos gustaría ver sentado en el banquillo de los acusados a las personas que estuvieron a la cabeza de esta situación, como lo fue el expresidente. A mí me gustaría no hablar de él, ni yo ya no pierdo mi tiempo escuchando sus entrevistas ni sus opiniones, porque en primer lugar nunca va a admitir que robó, y que robó descaradamente y que robó bastante. Nunca lo va a admitir, siempre va a decir de que nunca supo nada de que los que hacían abajo de él. Es decir, fue un presidente de fachada, según él. Yo creo que no vale la pena ni siquiera escuchar sus explicaciones. Ojalá, karma, bueno, de alguna manera siempre la justicia alcanza. Eso no lo podemos evitar. Y ojalá y pueda la fiscalía recuperar todo el dinero defraudado en este caso, que al final del día es lo importante. Eso es lo único que realmente importa. Igual que en el caso de las ONG, que se ha conformado una comisión especial para investigar el uso de estos fondos, y me parece muy bueno, muy acertada la conformación de una comisión que sí es de verdadero interés nacional. Ojalá y no se utilice una comisión solamente para estar criticando lo que pasó. Yo creo que lo que vimos hoy fue una justificación estupenda de la necesidad, del porqué de la creación de la comisión, pero tampoco podemos pasar durante todo el desarrollo de la investigación de la comisión haciendo política partidaria. Necesitamos una investigación seria, muy responsable, pero sobre todo que les dé indicaciones a las personas qué se hizo con su dinero, quién lo usó, cómo lo usó, cuándo lo usó, quién se lo dio, por qué se lo dieron así, en cuántas ocasiones les entregaron el dinero y sobre todo si hay personas que van a responder, porque recordemos que tampoco es tan sencillo, sobre todo si partimos del supuesto que en el artículo 86 de la Constitución se establece que los funcionarios no tienen más atribuciones que las que les confiere la ley, y en ninguna parte de la Constitución ni del reglamento interior de la Asamblea Legislativa dice de que la Asamblea Legislativa tiene como función estar dándole dinero a las ONG para que cumplan es decir,
Habrán algunas que habrán hecho muchas cosas buenas, sí, pero no es la asamblea el mecanismo idóneo, ni tampoco legal para estar dando dinero, y esto lo que generó es que poco a poco se fueran creando más y más y más, con el único efecto que se fuera a solicitar dinero a la Asamblea Legislativa. Y lo cierto es que donde hay dinero del Estado, la Corte de Cuentas y el Ministerio de Hacienda tienen que estar haciendo una fiscalización en la ejecución de los gastos. Ahora que la Corte de Cuentas no alcanza para dar abasto ni siquiera con todas las instituciones de gobierno ni las alcaldías, pues muchísimo menos van a andar encima de las ONGs, y por eso es que se ha abusado tanto del mecanismo y del color que sea. Ojalá y se logre determinar responsabilidades. Esta comisión va a ser, según entendí, desde el 2015 al 2018, es decir, un periodo legislativo. A mí me gustaría escuchar del fiscal general de la República, por ejemplo, que ya se amplió el tema de las plazas conocidas como fantasmas y también se le agregó el tema de las ONG fachadas, o se abrió una investigación independiente sobre las ONG fachadas oficiosamente. La investigación se puede abrir oficiosamente, lo hemos hablado en otras ocasiones, de manera tal que no se pierda tiempo porque ya están sobre aviso. Pueden comenzar a borrar rastros, a eliminar evidencia, a destruir documentación, a huir del país. Por lo tanto, es importante que a la par de la comisión, la Fiscalía también esté dispuesta ya a iniciar una investigación seria, y si hay resultados prontos, ojalá y así fuera, pues que se realicen las capturas. Lo cierto es que como ya están avisados, pues se corre mucho riesgo de lo que ya sabemos que siempre pasa. Se fugan los imputados, se pierde la información, se alteran las escenas, es decir, se frustran las investigaciones y al final no logramos condena ni restitución de lo robado. Habrán personas y habrán casos en los que ya prescribió el ejercicio de la acción penal, y en esos casos solo va a quedar libre la vía de demandar para reivindicar la extinción del dominio de estos bienes y activos a favor del Estado, que también es otra probabilidad. Al final del día es el dinero el que necesitamos que se defraudó, que regrese a las arcas del Estado y se puedan utilizar en políticas públicas, sobre todo para los más vulnerables. Entonces, estas ONG fachadas, ojalá y esta comisión trabaje bastante, trabaje pronto, y que la Fiscalía también esté al tanto de todo esto e investigando ya desde ayer, es decir, desde el momento en el que se descubrió que habían más de 150 millones que probablemente habían sido desviados. Fiscalía, eso era suficiente como noticia criminal para iniciar una investigación. No me cabe duda que ya hay una o que ya se amplió la ya existente. Estos casos son complejos, son muy difíciles. Ojalá y puedan verse resultados muy pronto, porque realmente la gente quiere saber si su dinero va a regresar. Yo creo que todos tenemos ese interés y es muy genuino y es muy válido. Yo creo que para eso es que se está, es decir, se esperan, o por lo menos yo creo que todas las personas tenemos que tener esperanza que va a haber justicia en algún momento de la vida. Y por último, vamos a brevemente hablar sobre los nombres de personas que circularon en el listado de la congresista Torres, que no es el listado Engels, sino que son nombres que vienen desvelados o vienen desclasificados de diversas listas, según entiendo, y algunos nombres yo creo que ya sabíamos que estaban incluidos, otros nombres creo que se miraban venir. Lo curioso es que faltan muchos otros nombres. Yo siempre he dicho, incluso lo recuerdo haber mencionado en una de las plataformas que platicamos acá, en el caso del doctor Quijano específicamente el año pasado para la época del antejuicio, que es muy importante y necesario. Si uno sabe que es inocente, si uno no debe nada, yo colaboraría con la justicia para que la investigación camine y camine pronto, camine rápido, y yo pueda limpiar mi dignidad y mi honor. Yo no me voy a esconder si yo no debo nada. Entonces habrá quienes quizás les moleste que se hayan incluido sus nombres en esta lista, pero yo creo que una investigación para limpiar el honor sería como algo que yo agradecería, porque en realidad a mí me parece que es un listado claro de sanción por lo que ha sucedido, que se ha recomendado de parte de Estados Unidos hacer, y que prácticamente el gobierno de El Salvador ya dijo no hay vuelta atrás, no se va a regresar a donde estábamos el 30 de abril. Entonces más me parece una especie de aquí vienen comenzando las sanciones, ¿verdad? Ahora, yo no defiendo ni acuso a nadie, inocentes hasta que se nos compruebe lo contrario en un juicio oral y público conforme a las leyes del país. Sin embargo, yo pienso que las investigaciones son necesarias. En algunos casos quizás no hay delito, en algunos casos ni siquiera hay faltas morales o éticas, y lo hemos hablado muchas veces. En El Salvador todo o casi nada.
es nepotismo, gracias a la regulación de nepotismo que tenemos en el literal H del artículo 6 de la Ley de Ética Gubernamental, de la que hemos hablado muchas veces, porque todos hablamos del nepotismo y nos quejamos que aquí, que allá, pero en El Salvador a pocas cosas les podemos llamar nepotismo. Y los invito a que descarguen la ley de internet, sobre todo el sitio oficial de la Asamblea Legislativa, y lo lean para que vean que el nepotismo es poco o nada aquí en El Salvador. Únicamente es cuando se nombra personas dentro de la misma institución que se preside en el segundo grado de afinidad o cuarto de consanguineidad. Más nada. Lastimosamente hay reformas solicitadas por el mismo Tribunal de Ética Gubernamental que no se han considerado para el nepotismo cruzado como mínimo. También la ley contra el nepotismo, también hay situaciones de meritocracia que indicarían cuáles van a ser los parámetros, los criterios para contratar, que incluso aún y habiendo afinidad de cuarto grado o de segundo en afinidad política o de cuarto en consanguineidad, aún y en esos escenarios podría contratarse si se unen los requisitos de meritocracia, de tiempo, etcétera, de preparación. Es decir, todo está en la voluntad que nunca se tuvo y que se espera que se tenga ahora. Entonces, cuando aparecen esos nombres, sí me parece que es una suerte de sanción, pero también me parece que no es cualquier cosa. Hay que tomarlo en cuenta siempre. Me parece que es una noticia criminal y que tanto va a servir como para identificar si verdaderamente hay corrupción, como para limpiar el honor de las personas, igual que como lo sostuve en el caso del doctor Quijano. Así que, bueno, yo creo que todos estamos muy a la expectativa porque el país como puede salir muy bien parado de todo lo que está pasando, porque ciertamente se ha expulsado a personas muy dañinas y nocivas para nuestro país, sobre todo para las personas más vulnerables que siempre sufrieron porque la concentración de las riquezas siempre fue acrecentándose en beneficio de unos bien poquitos en detrimento de todos aquellos montones. Entonces, o por el contrario, pues nos terminamos de hundir. Yo creo que todos esperamos que no sea lo último, sino que con este empoderamiento, con este redescubrimiento, que con el poder del voto podemos cambiar nuestro rumbo. Yo lo que esperaría y les considero, como siempre, recomendarles a todos, es que estemos muy observadores. Hemos aprendido bastante juntos, o por lo menos esa ha sido mi intención con Plataforma desde que comencé. Yo no voy a decir nunca que tengo la razón y que estoy correcta en lo que yo pienso y opino de forma permanente. Es decir, solamente es una opinión más. Siempre los voy a invitar a que escuchen opiniones diferentes, aunque sean que no nos gusten, porque de esa manera enriquecemos más nuestro conocimiento y podemos tener conclusiones más acertadas, más objetivas. Tenemos que ir y contrastar la información con fuentes reales, con fuentes verídicas, con fuentes confiables. Tenemos que aprender a investigar, aprender a leer, aprender a conocer nuestros derechos y educarnos políticamente es muy importante, sobre todo en una coyuntura de cambio como la actual, porque ahora que hemos tenido más conciencia, y siempre me voy a incluir en los análisis, de dónde venimos, hay que tener también una gran conciencia de dónde estamos para que podamos comparar si estamos en más de lo mismo o si estamos en un buen rumbo. Y si estamos en un buen rumbo, pues ojalá y así sea, y que las personas que apoyan todo esto, pues que siempre aprendamos, nunca es tarde para que aprendamos a emitir nuestras opiniones de una forma muy respetuosa. Todos saben que yo, de verdad, yo doy por bienvenida cualquier crítica, siempre que se haga de forma respetuosa. He visto ahí a varias personas que no opinan como yo, pero ahí están viéndome y yo se los agradezco, porque es lo que yo recomiendo siempre también. Lo que sí, que si van a criticar, pues que lo hagan de forma respetuosa, porque yo considero que yo no le falto el respeto a nadie y que me he ganado el respeto de las personas. Pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero todos tenemos derecho a opinar y ciertamente este es un espacio libre y sin censura. Es una línea personal de la que yo respondo de mis opiniones y de la cual yo estoy muy contenta de compartir con ustedes cada viernes. De verdad que leo siempre sus comentarios con el equipo de TVX, los leemos siempre. Y yo me encuentro muy satisfecha porque sí he visto que sí hemos aprendido juntos y que sí, incluso personas que yo he visto que han venido desde el inicio conmigo, incluso me cuestionan. De verdad, yo pienso que las preguntas que me hacen y que me dejan siempre allí son preguntas muy inteligentes, son preguntas muy buenas y muy valiosas todas, y que con ellos aprendemos todos un poquito más. Se les quiere un montón, les deseo mucha salud, les deseo lo mejor, una próspera y una muy provechosa y exitosa semana que viene. Y si Dios lo permite, nos escuchamos el próximo viernes. Buenas noches.